Hay que hacer las preguntas. Bueno, lo primero es que muchísimas gracias por asistir y bienvenidos al primer curso que hemos recibido aquí de Galería. Y al final es un encuentro que hemos considerado necesario para poder debatir de todos los temas que pueden implicar la psicoterapia y que creemos que la manera de al final un panel de expertos que también nos tiene su opinión y que podemos sacar nos pueden aportar muchas soluciones a nuestra realidad para todos los países que están viviendo. Aparte de la IA, que yo no sabía que está revolucionando al final todos los sectores y en la psicoterapia no menos, queríamos también aprovechar para comenzar sobre todos los cambios normativos, ¿no? Que ha habido que nos permiten el futuro que hay en el plástico y hacer realmente vamos a y bueno, sin más, me gustaría daros también las gracias a todos los que habéis venido a participar de esta reunión. Tenemos la suerte de contar, la verdad, con una persona excelente de diferentes sectores. Y bueno, me gustaría empezar por Miguel Ángel Herrera, que la conoceréis, que es fisioterapeuta por la Universidad de Granada, máster en psicología social, doctor por la Universidad de Jaén, profesional asistencial del ámbito privado y público, actualmente supervisor de la unidad de gestión clínica del Hospital San Agustín de Linares, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén, profesor de posgrado nacional e internacional en el ámbito de la fisioterapia invasiva, con más de 100 ediciones de su curso Función Z de Educacionamiento Clínico, profesor titular de la Escuela de Osteopatía de Madrid y, por supuesto, actual presidente del Instituto Colegio de Psicoterapeutas de Andalucía. Un poco Luego, por otro lado, también tenemos la suerte de contar con Inmaculada Carmen Lara Palomo, que viene por parte de la UAI, profesora titular de Universidad y coordinadora de grado de fisioterapia de la Universidad de Almería, doctora con mención internacional y cualificación cum laude. Su actividad investigadora se centra en el abordaje del dolor musculoesquelético crónico, especialmente el dolor lumbar, mediante terapias físicas, ejercicios terapéuticos y programas de salud. Cuenta con 31 publicaciones publicadas en JCR, con 15 artículos en Q1 y 2 autorías diferentes. En el ámbito docente, acumula más de 2.000 horas de docencia oficial en grado y postgrado, desarrollando su actividad de la UAM, Universidad de Granada y Universidad Internacional de La Rioja. Además, con experiencia en la gerencia de una clínica de fisioterapia, experiencia que le ha permitido integrar la gestión sanitaria, la práctica clínica y la transferencia del conocimiento científico a la realidad asistencial. Muchas gracias. Por otro lado, tenemos que es una persona que hasta hizo referencia por lo menos en la mayoría como fisioterapeuta y por su año de rendimiento y de colaboración. Además es fisioterapeuta y osteópata y CEO del Centro Ernesto Poder, especialista en neurología, fisioterapia invasiva y racionamiento clínico con más de 10 años de experiencia clínica. Bienvenido. Por último, ya tenemos a Álvaro, que viene por la parte Álvaro Quiroz, que viene por toda la parte tecnológica para entender este punto de vista más estricto del ámbito de la IA y de la tecnología. Es CEO de Coverty, consultoría y CEO de desarrollo de software, y un emprendedor apasionado por la tecnología que lleva más de una década impulsando soluciones digitales y innovadoras a escala global. Y por último, tenemos la suerte de contar en el grupo ejecutivo con nuestro director de productos, que es especialista en diseño de estrategia de productos digitales, páginas de estudios, usabilidad y todo el marketing por más de 20 años de experiencia. Gracias por la descripción que nos ha pasado sobre tu persona, pero sabemos que viene de tener una experiencia muchísimo más amplia. Y bueno, con esto ya sí que me gustaría meternos en el bloque principal del segundo sobre la actriz, que es la IA en fisioterapia. ¿Sí? Así que para empezar un poco desde un punto de vista más amplio, me gustaría desde el punto de vista del proyecto y del igual, ¿no?
sobre cómo creéis que qué papel tendrá la IA en la sociedad de los próximos años y cómo creéis que cambiará el papel de la fisioterapeuta. Desde el punto de vista de la universidad, sí. Yo creo que la idea de los ámbitos de la universidad mucho más porque tenemos que hacer documentales, tenemos que sumar proyectos de cada libro que tenemos que hacer profesionales, pues creo que deberíamos empezar a formar a los alumnos sobre la evidencia, el análisis de datos, ¿no? A ver, al final la IA va a poder análisis de datos, ¿no? O interpretarlo, supervisar la interpretación y aprender de ciencia sanitaria de la parte de social, ¿no? Y la carga de trabajo y dedicando a lo que realmente somos, ¿no? Y que se trata de datos que estamos haciendo y creo que se hace por la universidad porque es que se pone ahora mismo no se hace gran parte de este trabajo. Y que estamos desarrollando en investigación programas que están registrados en la propiedad intelectual, ¿no? Y que han derivado de proyectos nacionales e internacionales, como el estilo Instituto Carlos III y también de la sanidad de consumo de la Junta de Andalucía, y el enfoque de hoy día en los proyectos que se están dando, casi todos los proyectos que se están dando a nivel nacional tienen la IA incorporada. Y de hecho, el grano también en infancia y la unidad de cáncer de genes pues, han llevado a cabo un proyecto donde incorpora la inteligencia artificial para hacer una evaluación de las mujeres con cáncer de mama y también de próstata, pues una evaluación constante de domicilio, un seguimiento y cómo se va variando en el ejercicio que se le está recomendando. En función a si tienen un color básico o si tienen otro tipo de dolor. Habrá algunas excepciones y que entonces en este sentido lo ves más como un apoyo o como un competidor. Porque luego más
Y yo tengo que dar orden, imagínate que se dedica a electricidad, y yo quiero que te lo modifique porque algo está mal, o lo que no, nosotros no pasa. Yo no quiero hablar de este ámbito porque no tengo que participar en una de las claro, hay programas, hay cámaras, que te hacen presentaciones. Y si tienes que estar diciéndole, no, haz una acción, cambia esto, quiero que me ordene que lo que se lo haga de esta manera, o que lo ponga arriba, esto no tiene más lógico. Y tú mismo estás viendo que no lo estás haciendo, y podríamos, como si quieres, ¿no? Pero en cuanto a la estructura de la presentación, no de diseño, sino quiero que el programa de ejercicio de la parte aguda me lo ponga de esta manera, y esta imagen no me acuerda. Entonces, tú le tienes que dar valor, no te lo hace y te lo perfecto, ¿no? Y tienes que ir como guiando. Claro, y lo que pensaba, sí me interesaba realmente de cómo lo es, desde el enfoque totalmente práctico de clínica, ¿no? Bueno, al final creo que tiene que ver con la actividad, como terapeuta, como asesores, como contacto, ¿no? Entonces, lo que nos va a ayudar a esto es de la fotografía, a nivel práctico, como la clínica, una garantía, lo que nos puede enseñar la vida que se da es una presentación. Porque la manera que se da la vida y no se contacta con que se vuelvan a organizar, probablemente se dedique otro paciente que venga a la cartera para llamarle que esto ahora también. Luego, producción de una nueva información lo que deberíamos enseñarnos a formarnos en los pronto o de la manera que se presentar para desarrollar esta de la paciente, el número de ejercicios, un presupuesto con pacientes, al final un poco la formación adecuada, de la institución, que ya por posible preguntándole a la compañía de presentación, y va tirando. Sí, claro, en ese sentido, ¿no? Sí que hubo también sí que es cierto, y yo creo que ahí es donde está la universidad de esa formación de la verdad que me llama la fisioterapia, ¿no? Que podrían mejorar. En la universidad, bueno, la verdad que acaba de decir, y la preocupación principal, el principal problema que tenemos nosotros actualmente, pues que los alumnos están utilizando la para copiarse los exámenes, a través de la inteligente, de los inteligentes, o sea, todo. Un año inteligente. ¿Quién lo hubiera tenido, no? Claro, que bueno, nosotros ya incorporando los CPC, una cláusula que era escribir inteligencia artificial está bien, pero tienes que informarlo, ¿no? Porque bueno, no pasa nada, es que yo también lo utilizo, pero hay que utilizarla como un conocimiento, ¿no? No vamos a formar, estamos más preocupados por no vamos a formar personas inútiles, que no está bien de nada, ¿no? Porque no hay que copiar, y ahora no está más fácil, pero que desde nuestra facultad, por ejemplo, que tendría que superar en medicina, así que tenemos un programa muy proactivo, una persona joven, con mucha iniciativa, que también utiliza la inteligencia artificial, y que sí tenemos en cuenta el hecho de que la inteligencia artificial es una herramienta, es algo básico en la investigación y en medicina también, ¿no? Bueno, ya se incorporó eso de la cita por a través de internet, pues se incorporará el día de mañana también tenemos la escuela pública, el caso de inteligencia artificial, que está presentando en su casa, que ya puede tener una cita, que puede hacer hasta que llega la cita, ¿no? Así que se recomienda hasta que llega el día de la cita. Y pues, lo vamos sumando, igual que los la clínica, a lo que está sucediendo. En el nivel de poco a poco intentamos que los alumnos pues, se van a utilizar más con inteligencia, no con conocimiento clínico, ¿no? La al final que después de la plena críticas, intentan la ciencia que la ley fiscal y el problema de la al final la persona que tiene una necesidad crítica no puede entender distinguir si es lo adecuado o es faltando. Bueno, pues va a preguntarlo y seguramente se vaya destinando. Pero a día de hoy, pues probablemente por ahí estudiar porque comentan algo que sería claramente que no está totalmente definido. Sí, la inteligencia artificial te hace que lo diga porque están lógicas, son las lógicas que el humano casi, ¿no? Entonces no hay tipo que se hacen con inteligencia artificial, no solo que hace una mente humana de manera normal en una oportunidad de ahora. Creo que está evolucionando mucho más rápido.
Antes se mencionaba años, nada, larga, y ahora estaban de la elección semanales, de una semana a la otra, ha cambiado tanto, ¿no? La eficiencia de los sistemas, el funcionamiento de los sistemas, ¿no? Que se utilizan, que son cambios demasiado rápidos. Yo lo que hice en la universidad de los el costo de la universidad, de la acción de la universidad, a los temarios, la clínica, y muchas de luego, luego, esta actividad de la comunicación. Estamos contando la parte de la clínica, de que ustedes no tienen que y aplicar esta parte. Por eso no son preocupados, que lo que está sucediendo es que ustedes en la clínica, que trabaja, no va a hacer los días, no va a parar. Y ahí no tienen un poder y esa opción actualizarse para que la vida y quizás la metemos como un cantador, no la utilizamos y quizás alguna clase de todavía no tenemos el lugar para hablar de cosas que están utilizando el libro. No hay lugar todavía para hacer seguimiento y lo que es la estructura pedagógica de la universidad. Ya lo que se lleva lo que utilizábamos antes, se ha aceptado. Hacer un trabajo sobre el trabajo que se va a hacer en 2 minutos, porque se lo va a hacer muy bien, se va a hacer mejor. Entonces ya nos estaban presentando una presentación y decía, sí, que es espectacular. Hay una presentación de la guía, claro, eso es la guía, pero claro, es espectacular. Hoy tenemos al alcance de nuestra mano todo. Ahora, no se utilizan al final, no se pasaron de nivel. Ya no, yo no puedo valorar al alumno en este caso por si sale, no sale, y más igual que después de unos parámetros, tenemos que evaluarlo, tenemos que literalmente informar a los alumnos, luego en el ámbito clínico, tenemos que tener tiempo y delante de la guía, utilizarlo todo de tal manera, integrar todo de tal manera que el resultado de un paciente sea para los estudiantes, ¿no? Que ya están en el estudio, ¿no? Que ya están en la universidad y no sé si nosotros, ¿cómo creéis que deberían adaptarse a este cambio, ¿no? O si deberían hacer certificaciones, cursos, algo para realmente mantener actualizado, porque hoy día ya sabemos que está súper elevado, ¿no? Y claro, al final está aquí su mundo y el mundo se va pasando real con toda esta información. ¿Qué pueden hacer, ¿no? Para adaptarse, bueno, o que quieran hacer para eso, ¿no? Para adaptarse a estos cambios tan rápidos y que casi tiempo al final se abre, ¿no? Quiero decir, la primera tenemos que ver si es una expectativa que debe ser toda la cultura del lenguaje, que va a ser de inteligencia artificial, de vida virtual, pero tenemos una pero en cuenta de significado. Pero yo digo que hay más de inteligencia artificial, o sea, que hay más que se pueden hacer que se inteligencia artificial. Sí, realmente lo recomendar en el día a día, no sé si en el día a día ¿cómo implementaría el principio de la familia con toda una inteligencia, a final de año, pero estamos probando. Luego también hemos para el tema importante. Entonces, claro, tampoco para luego también estamos utilizando grabando tiempo, ya lograba
hasta ahí yo no. Pero claro, a mí de ahora está en la vida, Realmente el tema de la banda que o más en el tiempo o es algo que llega luego de tirar a día de hoy. sí, todo bastante día, de 8 horas, así cuando trabajo en otro, me da la hora por el lado, bastante. Sí, bueno, totalmente. Y en el sentido, que sí, gran parte, no un poco, gran parte de la rehabilitación en algún momento puede ser sustituida por herramientas que diga, Parte del proceso, está conectado. Sí, la pasión, Incluso recomendaciones de seguimiento, movimiento web, recuperación de ejercicio, en cuanto a los ejercicios y elementos de aplicación de los está conectado. Está comentando la acción de uno visualiza dónde está la cuestión. A mí me parece realmente un acierto. Más allá de lo que es la fecha empresarial, ya de negocio, probablemente que además no ha permitido entonces uno y veis que la psicoterapia no es lo que la primera vez, también hay cosas que no, pero hace lo que la psicoterapia también es lo que dice, disfrutando, esa, todo lo que realmente es la psicoterapia, desde el punto de vista de la psicología. Había una empresa que hacía tenía un cabino, tenía una cámara, que sabía que a través de inteligencia artificial, los pueblos yo había metido, evidentemente, claro, que hacía unas evaluaciones dinámicas, estáticas, no sé, las que eran capaces incluso con imágenes, ¿no? Pues hace rápidamente, ¿no? Pues una aproximación, una evaluación, por ejemplo, de los mismos musculares que estaban viendo con el cuerpo todo el mundo, y se va vamos a ir. Claro, esa es la una pasada. Y no es nada caro. No es nada caro. Yo llevo un review de una marca, yo dura que yo trabajo, que hay de 5 años, y claro, sí, obviamente, y ya se puede ya la encuentran. Claro, más desarrollado, seguro. Ese tipo de es verdad que la fiabilidad para el estar instante es mucho mayor que la que tiene los humanos. De hecho, la guía tiene una porcentaje muy tal, otra, la más alto, y cuando se combinan los dos, va el resultado, ¿no? Es decir, ahí, sin duda alguna, es mucho más fiable, pero más, te va a quitar tiempo, te va a dar mucha más fiabilidad, que va a ser seguramente intervenir con una persona que va a ganar un futuro de salud más. Y en este caso, que me queda tan sencillo. Y eso que desarrollar esto. Mucho impacto, ¿no? Las proteínas que ahora se han dejado de tardar que no se millones de años y ahora es un poco estado pero tiene que controlar, tiene que controlar. Yo tengo ahora mismo decía vale más, más. Creo que es necesario muchas personas. Tenemos la formación, tendrá que llegar la formación, está detrás. Yo creo que cuando pensamos, nos firmamos, en los tiempos en los que estamos. Como claro, profesionales, ¿verdad?
hacen una diagnóstico o hacen una mejor evaluación, ¿no? Porque lo de los pacientes de la zona ya se hacían en actividad física y después ya lo que hacen es educación física también y ya lo hacen de la manera hace 20 años. Y ahora estamos haciendo estudios por eso. Entonces, si vamos a llevar a la fisioterapia, pues es bueno, que tenemos que aprovecharlo, que tenemos que impulsarlo nosotros. Entonces, yo decía algo. Pero ya hablaba de la imagen, me ya sabes, la etnia, no ocupación, no ocupación, ¿verdad? Cuando ocupación, y primero la necesidad es una realidad de con la IA, no capaz de analizar una relevante, y empezar a entender la realidad. Una realidad de que esa etnia se teniendo esa realidad, también de la vida, como si no lo fuera. La razón la pequeña operación es una solución que hacemos de mensaje de la gestión bacanal. A nosotros Yo entiendo de esa investigación, de esta activación de la misma mejor, pero en todos los aspectos, tanto en la ciudad, en la proceso, en la gestión, pero al final es algo que el edificio, no, todavía hay muchos que hacen de que tienen, hay un nivel de tecnológico, porque es verdad que la sociedad siempre ha sido lo contrario. Entonces, la incorporación de esta herramienta puede ser una incorporación de asignabalidad, hay está haciendo todo tipo de herramientas que puedan ayudar y que puedan ayudar. Pero también, Creo que se necesitarán que nos informen. claro, si yo creo que se van a hacer una gran importancia. Así que hay una máquina que será que vamos a la noticia. Que puede ser algo real. Que es una referencia para aplicar. Y el problema es que hay una manipulación. Así que hay una tecnología más avanzada. Cambia la diferencia de temperatura y temperatura. La máquina que se está utilizando dice la cantidad de energía que está midiendo. Entonces, claro, a nivel de marketing, a nivel de medicina, para la medicina, ya el tema está funcionando. O sea, no lo vemos en todo, que tiene el paciente, que el paciente ya por la manera, si más de la y bueno, yo digo más que no me entiendo, más que los pacientes confían menos en fisio, que es la tecnología, y cómo se los perfiles esta máquina de la vida está en la camilla algo sistema ahora lo que interesa es que si aquí lo hacemos bien y lo que diferencia a las clínicas similares diferente es el marco que no necesitan de valor a pero la mayoría de clínicas cualquiera puede montarse el dinero el mismo tipo de clínica. Ya tiene que estar al nivel. Y al final, sin ese componente humano,
cómo tratas a la persona al derivado. Que algo va a todo lo igual, solo hay algo que estamos estudiando, seguimos, estamos hablando aquí un poco si conocer el futuro de una vida de 5 años, que se enseñan monogramas, ¿no? Y capaz de encontrar y tiene el mismo trato que el fisioterapeuta y la misma empatía y de control. Porque es la que ya llama, es lo que están funcionando una voz antes, especialmente estaba como digital, como era artificial, y el día ya no, que ya ellos están perfeccionando máquinas IA, no, no lo sé, no lo sé, creo que no, no, espero que no. Ya podemos ver estos los humanos del visto ahora mismo en la neurología, evidentemente, ya, pero al final es una realidad la pero ¿dónde está el límite? Y yo creo que al final la tecnología cuando va a llegar por ejemplo, ahora mismo la vida que conocemos, entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora, la vida más que la más percepción de un partido, como modifica, ya había un gran además la parte normativa, vale, se puede olvidar la definición de una normativa de la empresa, con muy avanzado de la pantalla, por el tema normativo, no puede estar si aquí se hace mal con una porque ya os digo, la tecnología ya le está tan rápido que tú vas a revisar efectivamente muchas veces me va a quitar va a hacer que la más lo que estamos viendo la IA aquí estamos pueda atender a más gente fácil de que en el cerebro donde pasa pero lo que no debemos olvidar es tenemos que leer exactamente la disciplina de constituir la final para hacer puede
general a todas las personas. No te puedes ser la idea mejor por ser más valor ahora. Una gestión automática y necesita conocer el necesario que estaba haciendo. Porque tú te puedes facilitar ahora, más temprano, pero al final es lo que digo, que hace por lado, lo que está ayudando ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta una normativa el problema que tenemos es que cada lugar tiene una normativa distinta. En España, en las comunidades, hay una normativa que ha sido cuanto a en Navarra y independiente temas de hay de espacio, esto va a quedar libre, el País Vasco tiene que pagar hace años y la base que tiene en lo que le llaman forma de impacto, una normativa pero al final es un tema de gestión y la complejidad que tiene esto es a nivel de normativa. Y pasa ahora mismo, por ejemplo, México, un modelo fiscal diferente. Esto puede ayudar a poder ser y lo que debemos de mirar también es tenemos que pensar de alguna forma hacer tecnología que sea agnóstica al lenguaje, a cualquier lenguaje que haya detrás, ¿no? Para que se entienda esto un poco. Ahora mismo se está trabajando mucho en los modelos agénticos. El futuro realmente, para mí, en mi visión en particular, es el modelo agéntico. Claro, ¿qué ocurre? Vas a tener un agente en Hacienda, un agente en tu programa de gestión, un agente en cada plataforma que te quieras conectar. Un agente entendido como un asistente, ¿no? Un agente entendido como un asistente que hace cosas por ti. Aquí ya lo hablaremos con Álvaro. Para mí el futuro está en, yo tengo mi propio agente agnóstico, qué lenguaje de programación voy a utilizar, porque ahí es donde se va a grabar todo mi conocimiento. Y el agente que pueda tener detrás podrá ser uno o podrá ser varios. Pero al final es algo particular. Para mí, por ejemplo, a nivel de publicidad y demás, haría lo que es una propuesta de, oye, lo que nosotros tenemos que adaptarnos tecnológicamente o adaptar tecnológicamente la herramienta es a nivel de NFT. ¿Vale? Este lenguaje que ha salido hace unos meses y demás, de un protocolo para que la IA entienda y pueda interactuar con su software. No sé si se enlaza por donde voy, es decir, yo voy a tener un agente que quiero que sea propio y que ese agente pueda interactuar con las plataformas por mí. En vez de tener un agente por cada una de las plataformas. Que luego quiero conectarle un cerebro, que es un lenguaje de IA, le conecto un cerebro. Quiero conectarle tres, porque conectaré tres. Pero al final, el valor de todo eso es el conocimiento que tú le has entregado para que conozca realmente cómo trabaja y todo aquello que no es determinista, ¿no? Que al final es lo que nos hace a cada uno ser independiente y a una clínica ser diferente de otra, etc. En ese sentido, la gente no presente todo, pues también creo que nos enteramos todos, claramente. Es un agente que conecta, por ejemplo, las diferentes herramientas, máquinas que tú tengas como un asistente que te ayude a conectarlo todo dentro de lo que es una clínica, ¿no? Efectivamente, Muy al presente, ¿no? Casi. No tanto, pero... futuro inmediato que aquí también ya es demasiado rápido. Claro, al final lo que se
pretende es esto, ¿no? Es decir, oye, que todo esté interconectado, que una gente pueda interactuar, pues, desde esa máquina de ecografía y entender que esa imagen que estás teniendo es de X paciente concreto, que ese X paciente concreto tiene asociado dentro de su programa de gestión un histórico, que tiene un informe y que comprenda lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, al final es lo que os digo. A día de hoy tenemos algo que puede ayudar a las clínicas a nivel de gestión. Para mí lo potente de la IA todavía está por llegar, porque ahora están estas fases de research, ¿no? Temas de universidad o empresas ya privadas que están investigando con la IA, pero a niveles mucho más avanzados, ¿no? Decíamos, por ejemplo, para temas de neurorehabilitación, bueno, hace muchos años guante áptico, tal, el problema que tenía eso a nivel de neurorehabilitación es que no tenía un límite. Es decir, si yo tengo que coger una botella, esto tiene un límite físico. A nivel de neuroplasticidad y demás, si yo soy capaz, por mucho que sí, un guante áptico, puedo notar que estoy cogiendo algo y puedo seguir haciendo así. Depende del daño cerebral que tú tengas, eso no te ayuda, ¿vale? Porque no tienes límite físico. Ahora lo que se está probando es, pues, esos teléfonos, determinadas cosas que te ayudan a nivel, oye, ¿qué daño cerebral tiene este paciente? ¿Y dónde tengo que dejarle los límites? ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer a nivel musculoesquelético? ¿Vale? ¿Por qué? Porque para que se intente volver a grabar en el cerebro cuál es realmente ese movimiento que debe tener. Entonces, ahora todo esto está en fase muy de research, de gente que está investigando con ello. La ventaja que tiene la IA, como han dicho ellos, es que va a hacer que todo eso pase antes. Todo lo que es la fase de diagnóstico creo que es donde realmente puede tener una potencia bastante grande a la hora de ayudarnos a comprender, pues, en una ecografía, en una imagen, si hay algo que se nos ha escapado. Y no es porque al final, pensar una cosa, no es que la IA sea más inteligente, es que tiene mucha más experiencia. ¿A nivel de qué? Pues a nivel de que ha sido educada con millones de casos. Algo que una persona, pues al final, ¿cuándo eres más bueno en algo? Cuanto más experiencia tienes, ¿no? Cuantos más casos has vivido y cuántas diferentes opciones puedas tener. La IA, la ventaja que tiene es que por ejemplo, seguramente aquí, ¿cuántos de vosotros navegando nos ha salido el típico, oye, confirma que eres humano? Dinos cuáles son los semáforos que ves en la imagen. Sí, no robot. Eso realmente era un programa de Google para alimentar a su IA, para el tema de conducción autónoma, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitaba interpretar el mundo tal y como lo veíamos nosotros. Lo que pasa es que hemos estado trabajando, en este caso, por ejemplo, para Google y para toda su IA y toda esta investigación que estaban haciendo para temas de, oye, coche autónomo. Indica cuáles son pasos de cebra, etcétera, ¿no? Hace mucho tiempo, el problema que se tenía con la IA era alimentarla de conocimiento, de base de conocimiento. Como ha ido avanzando la digitalización a nivel de vídeo, a nivel de imagen, pues eso ha ido cada vez siendo más incremental, ¿no? Se ha ido multiplicando exponencialmente. Y a día de hoy, la ventaja que tiene la IA es, ya te digo, el conocimiento acumulado. Entonces, creo que realmente, os digo, hay un potencial bastante grande. Habrá herramientas que podéis utilizar a futuro que van a ayudar mucho más al paciente a una mejor recepción, a un mejor entendimiento de su diagnóstico. A mí me gusta ver que se entiende que la IA no es una competencia, sino que es una herramienta o un aliado al final, ¿no? Porque es cierto que podrán desaparecer puestos de trabajo o ciertos puestos de trabajo, además que ya se habla de que no afecta solo, si entendéis lo del blue collar o white collar, bueno, el blue collar es la gente que trabajaba de manera manual, ¿no? El white collar, los que llevaban camisas en las oficinas, y siempre las revoluciones habían afectado a los que trabajaban manualmente, ¿no?
la revolución industrial, afectó a todos los que trabajaban en fábrica y demás, pero esta revolución nos afecta a todos. Todavía no sabemos realmente hasta qué punto no puede llegar a afectarnos. Pero decía, el trabajo de oficio es manual. No va a haber algo que pueda quitar la parte manual, pues al final determinados tratamientos requieren un tratamiento manual. Pero yo ya te digo, viendo el otro día algunos avances y demás, que de aquí a nada tiene un robot en tu clínica 24/7, que si hay alguien que quiere ir a las 3 de la mañana a hacerse una liberación muscular, pues va a poder ir a las 3 de la mañana a hacerse una liberación muscular. No sé, que creo al final que lo que sí tenéis que hacer mucho los psicólogos es probar y es experimentar. O sea, es el momento de, oye, ellos lo que están haciendo a lo mejor con esta tarjeta inteligente para redactar estos informes, no perder la visión de que eso tiene que tener una auditoría por parte de alguien detrás, porque luego hay cierta responsabilidad a nivel empresarial. Y luego entiendo que es lo que os vale, ¿no? Porque lo que vale para uno no vale para otro. Esto que da miedo los avances que hay en robótica, que han salido hace relativamente poco, ¿no? Que hace un año, menos de un año, veías a un robot que todavía no podía hacer determinados movimientos y efectivamente se han visto esos robots que son ya capaces de prácticamente todo. Y es verdad que la fisioterapia en ningún momento, al ser algo que es tan cercano, ¿no? Y que tiene que ser tan humano, dice, ¿cómo va a sustituir, ¿no? Un robot a un fisio? Porque en todo caso puede que optimice la gestión, si es personal de administración, igualmente no tiene por qué quitar ese efecto, sino que optimizar, ¿no? Pero viendo estos avances, sí que es cierto que en un momento dado que haya determinadas cosas que lleguen a tener la sensibilidad por el avance que tienen tan rápido, como para que para determinados tratamientos sí se pueda poner robots humanoides, como se ven, sustituyendo o complementando algunas cuestiones. Parece que eso todavía está lejano, pero a lo mejor en 10 años no es algo que sea tan descabellado. En este sentido, bueno, un poco porque nos permite también, Álvaro, no, bueno, ha sido interesantísimo la lección que nos ha dado Iván a nivel tecnológico y de IA, y no sé si puede aportarnos algo en este aspecto, que complemente. Pero bueno, yo creo que ahora mismo el freno en cuanto a la IA lo estamos poniendo nosotros a nivel legislativo, cultural, social, realmente. O sea, creo que realmente ya hay herramientas que diagnostican. Realmente hay algo que nos hay un término que se llama la diagnóstico y parte de la diagnostica, siempre quisiera ahí. Pero creo que realmente ya comentar avanzar en el tecnológico y una avanzar en el tecnológico que al final es el freno de todo lo que para un freno real que no lo dejan hacer que no lo dejan hacer y todos los puntos de vista me parecen muy interesantes. Visto yo desde fuera, tengo más miedo que nosotros a muchas cosas, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de la educación, de cómo íbamos a hacer esto, hay que redibujarlo todo tanto, hay que tirarlo para volver y creo que ahora mismo técnicamente es imposible. Yo creo que la verdad es que no podemos llevar esto a la vida, no podemos ir a la parte de la formación social y los retos que son en realidad son a ver cómo tiramos todo lo que hay y lo que sin dejar de instalar y que sea el día de los jóvenes. De hecho, creo que todavía ahora mismo que lo estoy viendo es que la gente, la vida que se tornan la vida de hoy, está entre un vacío ahí, porque ya tenemos el conocimiento y la vida para estudiar, vamos a hablar de los alumnos que no tienen estas bases, porque han hecho mucho ¿qué hacemos ahora? Para dar igual que el análisis clínico, el diagnóstico, lo que dice es un muchacho que no ha aprendido. Es muy duro de
o le damos mucha prisa, para y no para claro, bueno, entonces realmente el reto que le da una serie que se abre hacia el año que cambia de la mayoría intenta hacer algo que círculo, que los procesos son parte de la política, con lo cual el año que viene estaremos hablando de la pero es una máquina como una versión que marcará una máquina específica que se tendrá encima de temprano, que tiene una máquina que tiene una forma de cuadrado y ayudará a Bueno, yo lo que incluso he escuchado que quieren conectar el cerebro humano a la inteligencia artificial. Que ya vamos a ya no conectarla a un robot, sino la mente humana se conecta a esa inteligencia artificial. De hecho, la visión que hay ahora mismo No, no, está interesantísimo, la verdad, yo creo que una puta bastante grande. la visión es muy grande, ¿Habéis visto la serie? no, ¿No? claro. O sea, estamos ya en Black Mirror. Estábamos diciendo que, claro, que se planteaban ciertas cosas hace muy poco tiempo. Yo recuerdo una de las series de Black Mirror en la que fallecía la pareja de una chica Sí, y y empezaba, ¿no? Una empresa que planteaba la posibilidad de chatear, de hablar por mensaje con su chico que había fallecido. Y lo contrata, ¿no? Como un plan de Spotify, pues igual, claro, ¿en qué se basaba? Pues, ahora, en sus redes sociales, en cómo se expresaba, en cómo hacía, bueno, pues empieza a comunicarse y cómo se y lo reconoce en ese chateo, ¿no? Pero es que luego le dan otro plan, otra posibilidad de un plan mejor en el que también es capaz de verlo, ¿no? Y otro plan mejor en el que es capaz de llegar a luego una... le ponen anuncios, luego Sí, le sí. quitan anuncios del Claro. cerebro, tenía que pagar Sí, más sí. para que... Entonces, claro, pero es que hace poquito, se lo que voy es que hace poquito en Japón ha llegado una empresa, le ha ofrecido y ha comprado un padre, porque falleció su hijo hace poco, a una empresa le ha ofrecido ese servicio, o sea, que esto es una realidad ya, y está chateando, estaba hablando con su hijo, es decir, es de loco, es decir, lo que estamos viendo la ficción, ahora, bueno, es de loco, pues no, o al final, es verdad que bueno, al final se nos ha ido de la... ¿Eh? De hecho, es irreal. Es irreal, no es real, pero me refiero que está pasando, ¿no? Que, o sea, la moralidad, la ética y todo ese tipo de cosas están en otro lado, ¿no? Pero es lo que está pasando, que no es... Ahí hay una cosa, por ejemplo, hace un año, más de un año y pico, escribí un artículo que se titulaba ¿puede ser la IA o la IA puede ayudar a la inmortalidad digital? Iba realmente sobre este tema, ¿no? Es decir, entregamos tanta información digitalmente hoy en día de cada uno de nosotros que sería posible recrear, ¿no? Cómo es una conversación con una persona, incluso a nivel de vídeo que pueda aparecer que está hablando con esta persona y demás. Y al final el resumen que hacía es la tecnología lo va a permitir, el problema va a estar igualmente en un tema normativo. Es decir, hasta qué punto alguien, o por ejemplo yo puedo decir el día que no tenga un servidor de esta, oye, quiero que me recree un avatar de esa persona. Esa persona la ocupa. Ya está primero está la crioterapia, te congelan y luego ya está la vida. Eso ya no está el límite, ¿no? Hace poco vimos por ejemplo, que se veía la flora y demás que estaba recreada y demás. Ya empezamos a ver cosas de, oye, ¿qué pasa con esa imagen digital? ¿Qué pasa con esos derechos de imagen? Esa persona dio su consentimiento para poder hacer un clon suyo y que tú puedas seguir hablando con esa persona y demás. Eso es claro. Porque yo se lo contaba a la gente de día, que ahora yo estaba creando hasta el punto de que lo personalizo. O sea, para mí es una persona en la que y entonces siempre cosas es interesante. Y se había pasado. Se suicidaba, se suicidó hace unos meses un chaval, porque la IA se había enamorado.
Lo que pasa es que al final tampoco podemos ser de estos blancos y negros, hay muchos grises, ¿no? Es decir, hay determinados casos que a nivel de psicología puede ser un beneficio, hay otros casos que puede ser totalmente un desastre. Está luego la dualidad esta de decir, ¿qué ocurre si yo mismo ahora me quiero un clon mío digital? ¿Sabéis lo que digo? Un poco como la teoría esta de la hazlo como yo lo haría, eso es lo que quieras. Hazlo como yo lo haría. Entonces luego tienes cierto agobio, cierta estrés, cierta experiencia a la vez. No, pues muy difícil. ¿Sabes lo que pasa? Que el ser humano tiende a humanizar todo, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una mascota, aprendemos a humanizar esa mascota y a darle como nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos ese, entre comillas, defecto de humanizar todo. Es más, yo tengo, hace poco me compré un robot. Ya, pero ahí voy, pero tú puedes saberlo, pero al final hay cosas que son intrínsecas en el ser humano. Yo hace poco me he comprado un robot de estos que venden, donde tú le colocas una guía, le pones tu teléfono y puedes conversar con él, se mueve, de repente le da la gana de, oye, pues estoy aburrido, vamos a y ojo que al final sientes determinado cariño por esa entidad virtual que se ha creado ahí, que es como, no sabes si es una mascota, ¿no? Porque dice, oye, mira, vamos a practicar inglés. Háblame en inglés y te voy respondiendo. Pero ahí están los sesgos cognitivos y todo lo demás. Así que el ser humano está lleno de autoengaños. Tenemos que ser conscientes y por más de que tú conozcas de, oye, yo, por ejemplo, aquí son temas que me gustan y demás, además, tengo un hermano que es neurocito hielo y demás, y tenemos una conversación. Por más que tú lo conozcas, caes en ellos, caes en sesgos de confirmación, caes en un montón de autoengaños que en el día a día se te dan, y lo que hay es que convivir con ellos. Y de nuevo, no, pero es lo mío, es que lo emocional está lleno de sesgos. Un poco porque es verdad que vamos mucho de tiempo y esto es un debate que nos puede quedar horas, pero sí que hay cosas que quiero que no se queden aquí un poco en el tintero, y aunque es verdad que en esta hemos esta vacuna, no sé si, como por ejemplo el tema de la vacuna, ¿no? ¿Dónde tienen más tiempo los vicios en la gestión actualmente? ¿No? ¿Y qué procesos deberían automatizarse urgentemente en una clínica? Informe y regulatorio de ti. Yo creo que es lo que es clave. Informe y lo que Porque al final, si no es una persona contratada que esté a 40 horas llamando y agendando, como profesional, necesita la mitad del tiempo explicado. Y si te permite compartir una cosa, es que somos malos empresarios, normalmente somos malos empresarios. Entonces, cualquier otro profesional, ¿no? Es decir, no inicia la actividad, no inicia la actividad, sino tiene una persona que le ayuda a la administración y nosotros hemos empezado, y yo primero, ¿no? Yo se le abría la puerta, y yo cogía el teléfono, y yo hacía el informe y hacía. Entonces, yo creo que lo que primero tenemos que hacer es entender que nuestra labor tiene que ser, si deseamos, ¿no? Tenemos que empezar como empresarios, ¿no? Y tenemos que cambiar un poco ese concepto, ¿no? Entonces, perdemos tiempo, fíjate, lo has visto, ¿no? Porque es una cosa que creo como perdemos tiempo en el tema de la cita. Es que no deberíamos perder eso nunca. Incluso ya sea una persona o sea una automatización, ¿no? Un sistema de gestión, debería hacerlo otro. Nosotros, es verdad, lo que es propio del fisioterapeuta, yo creo que, bueno, la labor de redacción de informe, que eso al final es verdad, ¿no? Que lo que decíamos antes, que lo puede hacer una IA, tiene el cloud que yo lo llevo, ¿no? Para reuniones, porque me facilita el resumen de una reunión, no tengo que agarrar luego en redactarlo. Pero, claro, el error quien lo supervisa, que al final la responsabilidad de los manda, porque la calidad del informe al final es del que lo firma, y el que lo firma no es la IA, el que lo firma es el fisioterapeuta, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay muchas funciones que pueden automatizarse, ¿no? Desde el principio, consentimiento informado, la información previa,
las recomendaciones posteriores, ¿no? Porque es verdad que en base a lo que ha hecho, por el mismo inteligencia artificial te podría dar una recomendación para casa, que antes tenías que pensarle, ahora, oye, esta persona, con lo que le has hecho, con lo que ha, lo que antes, ¿no? Esa gente que no que sea capaz de vincular todo lo que se va haciendo, todo lo que se escribe, todo lo que, y que genera una recomendación en base a eh, tus recomendaciones previas, a cómo tú eres, a cuál es tu perfil, ¿no? Esto yo creo que sí sería algo en lo que podría reducirlo. Ahora, que llega un aparatito, ¿no? Mañana, ¿no? Que es capaz de medir exactamente, ¿no? La resistencia de la piel, la profundidad de la zona, evitar un neumotórax y que te hace una punción en el sitio exacto, a día de hoy no está, pero yo no me atrevo a decir que no va a estar, ¿no? Nos vaya también y nos ahorra también tiempo en eso. Es decir, yo quiero hacerle tu valor al paciente y dice, a este paciente quiero ponerle la radiofrecuencia, quiero ponerle la manitometría, quiero ponerle una punción seca y una electrolisis, el roturiano. Y a lo mejor llega un momento en que ese tipo de funciones se automatizan al máximo y con garantía. No pensábamos que la solo sin conductor, esto era cosa que sin pedrado, ¿no? Y ya a día de hoy, porque la legislación europea un poco más restrictiva, ¿no? Mucho más restrictiva, pero lo que estábamos diciendo antes, es que hasta dónde va a llegar la moralidad, pues va a depender de los límites que le ponga cada país. Aquí no está permitido, por ejemplo, ¿no? Un vientre de alquiler, pero hay gente que puede pagar así, puede estar de amigo Y luego se viene acá. y se viene con dos niños. Yo tengo un amigo que tiene sus dos niños, teniendo dinero, que no me pasa, que va a estar de amigo, lo hace decir que a lo mejor aquí nos limita la legislación, pero que nos vamos a hacer sitio y lo que es impensable lo tenemos en la 20 kilómetros, ¿no? Sentado al lado, ¿no? Sentado al lado. Totalmente. ¿Y ¿habéis usado en este ámbito alguna tecnología a día de hoy que haya afectado valor realmente en los resultados clínicos? ¿O estáis usando alguna tecnología que realmente, A nivel de maquinaria, ya no a nivel de gestión, sino a nivel de maquinaria? sí, yo donde estoy flipando, lo digo así, no me paga ninguna marca, no, por desgracia, que yo encantado de que me paguen, ¿no? El Magnetolink lo estamos utilizando, pero porque me está salvando de cosas que antes no había. A nivel de hematología, una pasada, pero una auténtica pasada, eso era, para nosotros los fisios era darnos golpes en la cabeza. Y a nivel de hernia de disco, nosotros también nos ayudamos muchísimo a acelerar el proceso de recuperación, que es lento, todo esto combinándolo con ejercicio terapéutico, terapia manual, y estos son complementos. Así, a día de hoy yo no tengo ninguna máquina que me diga, esto va a trabajar por mí. Excepto el Magnetolink o el Magnetolink. Y en Decathlon, es de verdad que yo la estoy utilizando, funciona todo el día y bien aplicada en el paciente correcto. ¿Alguno más está usando estas máquinas a día de hoy? ¿Sí? Pero tampoco. Claro, lo que genera un campo claro, es que claro, pero no llega a ser un sistema inductivo porque al final el magnetolink lo que genera un campo electromagnético que trabaja a 300 kHz, es decir, 300.000 veces por segundo. Eso lo que hace es poner en acción el potencial de membrana y regula bombas sodio y potasio. Realmente lo que genera una regeneración tisular. Un sistema inductivo realmente es ciertamente más potente que una magneto que pueda haber en un hospital, en un centro de salud, pero tiene un efecto más neuromodulador sobre el dolor. O activa o relaja. Pero no tiene un efecto metabólico. Aunque las indicaciones de las marcas te digan que sí tiene un efecto a nivel de los blanco, no hay estudios que digan que tenga no hay una evidencia científica que diga que hay una activación de los blanco. Es una retención tisular. Ahora, a nivel de presentación una pasada, por ejemplo, lo pélvico, el funciona muy bien. Exactamente, pero porque es capaz de trabajar a una frecuencia y un campo de actuación que es relativamente grande, y luego la complejidad que si tú tienes que modular un plexo sacro, aparte de que tienes que utilizar ecografía, tienes que hacer un protocolo de intervención sectorial que es complicado, y luego el tema de aguja, el tema de aguja. Entonces, para neuromodulador, el sí está muy bien, pero el magnetolink es otro completamente distinto. ¿Alguna otra pregunta que haya resuelto Claro, algo? también se me experimenta la remodelación preventiva, ha dado mucho beneficio el tema de dolor. Yo tengo un tema de dolor y deben combinarse, ¿no? Porque uno va a tener un efecto más biológico y el otro es el dolor. Y al final la gente viene porque tiene dolor. Yo tengo una técnica para que degenerativa
teatro de la rodilla, tú no vas a eso. Ya, yo conozco con esto, ¿creéis que existe el riesgo de incorporar tecnología más por marketing que por valor terapéutico? Simplemente porque lo pueda recomendar un paciente, aunque no sea lo que realmente necesite. Sí, eso es un error. Es un error. Y sí, yo lo he hecho. Porque hay clínicas que lo hacen, ya hay pacientes que lo hacen más poco, nosotros sabemos cuál es. Creo, ¿no? Por eso que se puede decir, ¿no? Puede que empiece por ello, ¿no? Sobre todo lo que pensamos es que el neuromarketing es muy importante, tienes que utilizarlo, porque no está mal. La cosa es que no lo utilicemos bien, es otra cosa, pero el que tú tengas un aparato y tú se impresiona en la imagen, al final al paciente le anticipa, ¿no? Un hecho que puede llegar, no puede llegar. Ya depende de ti que realmente luego eso lo utilizas bien o lo utilizas mal. Pero tú te das cuenta, cómo se viste en tu plantilla, cómo tienes decorado el local, el tipo de máquinas que tiene, las marcas que tiene. Eso al final tiene un efecto sobre la mente del otro que ya lo has preparado, ¿no? Para esa recuperación. Ahora, al final, pero ese efecto que no es malo, que no es negativo, porque siempre hablamos del efecto placebo como algo que es negativo, pero ojalá fuéramos capaces de curar al otro sin hacer nada. Y tiene capacidad, pero ojalá, es decir, hay un documental que es heavy, ¿no? que habla precisamente, habla científico, habla de un farmacéutico que ha trabajado en bioquímica, que trabajó en la farmacéutica, siempre decía, hace el ensayo clínico y que si lo más brutal es cuando tú le das algo a una pastilla que no tiene nada y se cura de su enfermedad. Dice, esta, su expectativa y su mente ha sido capaz de activar todos los procesos de recuperación que tienes internos, su sistema neuroendocrino, su sistema nervioso autónomo, han funcionado esclavos, ¿no? De esa expectativa. Fuéramos capaces de eso, entonces, ese neuromarketing, ese postureo que todos hacemos, está bien, eso también vende un poco, cura un poco, ahora, hay que pensar de manera ética, ¿no? Ética y humana, claro, ética, hay que aplicarle, esto lo tengo, pero lo trabajo en gente que tiene aparatos. Eso lleva toda la razón, pero además eso se potenciaría con la neuroorganización electromiográfica en unos casos y electroencefalográfica en otros. Y yo creo que se utiliza muy poco esta tecnología y sin embargo es de las mejores que hay porque el propio paciente está viendo lo que gana o lo que no gana. En el caso de la neuromuscular o la electromiográfica, en el caso de problemas neurológicos, por la otra. Son dos técnicas que yo creo que son primordiales, importantes y que si las hicieron rutas, no saben ni por dónde. Es que la encefalográfica es muy cara. No, ¿No? Resonancia magnética. Mira, y en cuanto a datos, ¿qué papel creéis que van a jugar los datos en la fisioterapia del futuro o del ya presente? Al poder mezclar el psicopatima de todo, la parte más tecnológica. Hay muchas veces que pensamos desde la tecnología con los datos que hay tal cantidad de datos que se pueden obtener que al final la gente dice, ¿y qué hago con esto? O sea, el problema es interpretar los datos al día de hoy, porque datos es que yo creo que estamos en la época en la que podemos tener una serie de datos totalmente brutal, y de ahí que la inteligencia pues ha crecido por la cantidad de datos que tiene detrás. Ahora, ¿cómo interpreto eso? Hay un poco donde hay que ver si realmente podemos aportar desde la tecnología, en vez de ofrecerte los datos, ofrecerte entre comillas las posibilidades que se pueden obtener con esos datos, ¿no? A nivel de, no te voy a dar el dato, te voy a decir qué cosas puedes hacer o qué cosas debes de cambiar con este dato, ¿no? Porque muchas veces los datos, o eres un matemático avanzado y demás, como para poder entender todos los datos que te está diciendo. O, por ejemplo, como decía, que a nivel de negocio, pero no son todos temas de oficios, ¿no? Es que desde el que pone una peluquería y a nivel fiscal no entiende cómo funcionan las cosas
no entiende la regulación que tiene que llevar a un médico cualquiera. Efectivamente, y la gente, y hay gente que a lo mejor tenemos cierto conocimiento, tampoco un conocimiento experto a nivel, ¿sabes? A nivel contable, a nivel de negocio, ¿no? Pero porque hemos sido emprendedores, porque no hemos tenido que tocar con todo esto, con toda esa serie de datos, etcétera, ¿no? Y luego porque a lo mejor pues, a nivel de carrera profesional, pues hemos ido avanzando en ese aspecto, ¿no? Pero claro, hay algunos datos a nivel contable que yo no sé qué hacer con este tipo de cosas. Oye, no estás llegando a objetivo, no estás en este punto, ¿y qué hago? Tú me puedes dar unos datos que me indiquen eso, pero ¿cómo llego? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora realmente, ¿no? Ahí es donde creemos que puede servir la tecnología no para ofrecerte el dato, sino para darte acciones que te puedan beneficiar a ti de una manera mucho más rápida sin tener que entrar a interpretar toda esa data. Realmente yo no creo que van a estar impresionados. Te digo, por ejemplo, ahora estamos hablando que se graban las consultas. Obviamente ahora vamos a capturar datos, porque la calidad del dato ahora mismo es muy mala. Entonces, hay que preguntar al paciente que ya se ha ido esto le voy a bajar cuando se hace, pues pasar la medicación. Ahora graban la necesito para hacer informes detallar Y mandar directamente le puede apuntar fotografías, vídeos del paciente caminando, saltando, lo que sea. pero además los datos, nosotros estamos diciendo, yo creo que se llama algo contable, yo pienso más en ese sentido, es decir, ahora tenemos mucha cantidad de datos, pero vamos a tener más, pero además la inteligencia artificial va a ser capaz de procesar estos datos de tal manera que muy probablemente te diga a ti en un año, oye, en este año estás teniendo un éxito brutal en la hernia de disco, potenciala porque posiblemente aquí no vas a tener tu éxito. También, oye, no tienes cero éxito en tendinopatía axilar. A lo mejor próximo que te llame le dices, no me interesa, estoy ocupado, vete a otro. ¿Por qué? Porque me interesa que la efectividad de mi servicio sea del 100%. O tu segmento es gente de la enseñanza de entre 30, a lo mejor tu publicidad la tienes que orientar hacia una valla en frente de los institutos y hacia un perfil de 30 institutos, que los datos son totalmente importantes. Y creo que estamos en esa época en la que seguimos estando, ¿no? Creo que se procesan mal, que se utilizan mal, que tenemos tanto que a veces no sabemos qué hacerlo, pero creo que los sistemas que estoy diseñando, ¿no? Que diseñáis de la inteligencia artificial nos van a posibilitar utilizarlo de mejor manera. No sabemos utilizarla, A veces ni siquiera nosotros, ¿no? Decimos, mira, tenemos estos datos, ¿vale? Pero ¿cómo interpretamos estos datos realmente? A mí, por ejemplo, a nivel de datos me preocupan dos cosas. Uno, que interpretamos que todos los datos que creamos nosotros, algunas veces, y yo estoy un poquito perdida, son incorrectos. ¿Vale? No solamente son incorrectos, sino que es lo que estamos diciendo, no son deterministas, ¿no? Es más, ya hay estudios donde, por ejemplo, se dice, nos hemos quedado ya sin datos para la IA. Ya hay en algunos casos que se están recreando datos, digámosle, ficticios, ¿no? Casos de uso ficticio y demás, se está probando ya con este tipo de cosas para seguir alimentando la web. Ahora mismo se ha demostrado que esos datos ficticios no dan los mismos resultados que datos reales. ¿Por qué? Porque al final la realidad sigue siendo indeterminista, ¿no? Que ahí está la ley del caos y demás. Dice no puedes decir este humano va a hacer esto porque a lo mejor hace otra cosa totalmente distinta, ¿no? Podemos hacer predicciones y demás, pero al final, y una cosa que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, ya como paciente, ¿vale? Por ejemplo, es a nivel de que si empezamos a generar todos los informes con IA, que está bien, el problema está, oye, lo que hemos dicho, uno tiene que haber una curación. Y a mí lo que me preocupa es que en el proceso de redactar tú aprendes. O sea, si yo fuera por ejemplo, yo que a veces escribo y demás, en ese proceso de preparar el artículo, de redactarlo manualmente, lo interioriza, lo aprendes definitivamente. Ahora sí todo va a ser como
hacer cosas a como churros. El problema está que no se te es lo que tú decías de los estudiantes. Tú puedes tener ahora estudiantes que te hagan 20.000 trabajos. Lo han interiorizado, pregúntale algo de ese trabajo. Pero bueno, en ese aspecto también es verdad que la preocupación de la universidad es esa, ¿no? Que no aprendan nada. Pero es verdad que en ese punto, pues sí hemos cambiado también. Nosotros creamos la normativa de que diga que la inteligencia artificial la ha utilizado y ahora la parte de escribir el trabajo vale un 30% y la parte de defenderlo un 70%. ¿Por qué? Porque sabemos que lo van a hacer en la gran mayoría, entonces hemos cambiado los porcentajes. Pues ahora tienes que demostrarme que sabes sobre el tema que has escrito. Y entonces hemos cambiado la evaluación. ¿No? Para que demuestre y eso está cambiando. O sea, ya no me importa tanto que escriba un trabajo, que me redacte sobre esto, porque lo vas a hacer genial. Pero ahora defiéndelo. Lo vais a hacer. Claro, pero defiéndelo. ¿Sabes? A eso me refiero, que es interiorizar el conocimiento. Como decía Álvaro, los que venimos de aprender de una forma, ahora mismo tenemos esa ventaja. Tengo el conocimiento y tengo la posibilidad. Una forma de aprendizaje al final, porque pero no podemos ser críticos, pero realmente ahora no son críticos, ahora tienes que leerse algo que le da la máquina que tú lo has pedido y ya sobre eso decir, venga, ahora como lo defiendo. Bueno, y con los exámenes más difíciles, porque no va a hacer exámenes horarios, una carrera como tú, bueno, el 60 alumnos va, le hacen las prácticas, que son prácticas y son también como orales, porque le están preguntando y le están respondiendo, y lleva su tiempo. Pero luego en otras carreras que tienen 200 alumnos, o como enfermería que tiene 170, no puede estar haciendo exámenes orales uno por uno, no. Entonces ahora están pensando en poner inhibidores de frecuencia. Por ejemplo, en esa parte, que no puedan tener aparatología y etcétera. Lo basamos, ¿no? Y bueno, por terminar, puedo hacer unos comentarios sobre lo que hemos dicho, comentar un poquito de verificación y demás, pero entonces, ¿en qué fase el proceso asistencial, ¿no? Va a ser la valoración, diagnóstico de apoyo, planificación del tratamiento, seguimiento de educación del paciente? ¿Hay en alguna parte que diríais, si hubiera que enfocar las fuerzas, para mí el diagnóstico sería lo más interesante, o en que se planifique un buen tratamiento? Eso ahí, digamos, la fase de evaluación, donde podemos tener más errores, puede ser un apoyo. Pero hay una discrepancia de los sitios, porque va a un sitio y Necesitamos más elementos objetivos que nos permitan llegar a una conclusión, porque al fin y al cabo el diseño del tratamiento depende mucho del perfil que la persona tenga, ¿no? Al final todos nos llevan al mismo sitio, porque puedo trabajar de una manera más manual, el otro más tecnológica, el otro más con ejercicio terapéutico, el otro más combinándolo todo, pero lo que sí tenemos que tener más claro es posiblemente esa fase de valoración y de diagnóstico. Ahí si se desarrollara más, también posiblemente tenemos que desarrollar, si se desarrollara más y tuviéramos más elementos que nos apoyaran en el diagnóstico, la valoración inicial yo creo que sería bueno. ¿Están de acuerdo? Yo valorar análisis de sangre, que muchas veces puede tener una sintomatología, que la persona tenga conocimiento, que no capa. Como evaluación, muchas veces entra el paciente en consulta y como humano muchas veces se me olvida preguntar ciertas cosas. Como te digo, lo estudio que sí lo hacemos siempre, pero hay ciertos detalles que algún día a lo mejor no estamos finos, ¿no? el paciente cuando hacemos una quizá todavía no creo que tenga que inteligente. Tiene más inteligente, pero hay mucha necesidad. Hace mucho más potente de la mitad, todo lo que va a hacer esa parte. Y metería más la parte de diagnóstico que hace la medida, un valor de vida, la medida una vida de un paso de usted, estudio de tareas, y el tipo de vida no se puede. Yo tengo que expresar, me hago
ser más inteligente. Sí, no, sería un trabajador sería la ciudad del PC, ahora actúa de un segundo, y ahora la formación de no quitaría ya tanto, pero el nivel básico, el de una solución crítico de paciente de capacidad de datos, pero Y muchas personas también, fisiopod y tal, que hace buenas valoraciones, análisis, podemos hacer un montón de cosas, pero ¿qué hacemos? Pero ahora hay una capacidad mucho mayor que y la ponencia Y ya por terminar, también a todos participar. Pues, como es verdad que ha habido un año muy complicado en cambio de normativa, a nivel sobre todo el tema de facturación, ¿no? De los horarios, y ha creado mucha incertidumbre y todavía la sigue creando. Entonces sí que me gustaría que comentáramos algunos puntos rápidos. ¿Creéis que existe confusión sobre el pacto y factura electrónica y otros cambios normativos como efectivamente el registro horario? ¿Y si es mejor adaptarse ahora ya, sea obligatorio o no? ¿O creéis que hay que esperar hasta que levanten la bandera y digan, ya, comentamos? Bueno, yo estoy aquí utilizando el impacto porque no hay nadie que atienda. No, pero la sesión está haciendo ahora. No, porque al final el problema de impacto que hay mucho más control, pero bueno, da igual que estamos aquí, sino en cualquier posición, ¿no? Y yo siempre ya lo he utilizando porque a mí el miedo que me daba era que empezase enero, 2026, y ya un error, porque ya sabéis con el impacto que van a hacer, es que la factura no se va a poder modificar, tiene que tener trazabilidad, tiene que tener QR, y la prueba en clínica hay muchas veces que vamos a ver pacientes que dicen, oye, mira, hoy la sesión que te he pagado, que te la pago con tarjeta, vale, no me, la factura que vaya a nombre de mi hija, pues el seguro, o dentro de 100 meses, oye, sácame la factura de tal mes, o tiene que tener una relación con la factura, y un problema. Yo ya lo estoy utilizando, es cierto que hay más control, porque antes lo que podía ahorrarme de un lado, pues había complicado. La parte efectiva, porque por supuesto ya de cada uno lo que quiera. A ver, fíjate que precisamente el pacto realmente nace para controlar. Sí, sí, sí. Esa es su naturaleza. Y ya hay normativas como si vas a un gimnasio, te quitamos. No, no, usted hay un del IRPF tal, que realmente no está quitado cero, no se contado. Eso no se hace para que a ti te ahorre la declaración o pagar deporte. A ellos les da igual que tú estés en forma. Ellos lo que tienen que contar que el gimnasio o el centro al que va declare lo que se está pagando. Y es un marrón, que es una putada para todos. Ahí es donde está el fondo, ¿no? Que al final es verdad que hay tantas casuísticas con los pacientes que van, porque independientemente de que uno quiera hacerlo, cumplir y tal, ¿qué hacer con toda esa gente, ¿no? Que viene, cámbiame la factura, pónmela. Se lo tienes que decir en este momento y la persona que te paga en efectivo, pues, yo digo, espero que no llegamos a la tienda, ¿no? Pero, No, eso no pero que el tema es que si alguien te paga en efectivo, tú en el momento le digas, vas a querer factura. Esta parte, si me pagan en efectivo, no va a haber factura. O sea, hablando con la gente, pues, pero más complicado, porque es una persona que no conoce. claro, y que luego pasan problemáticas, o pueden que venir a posteriori, quizás, a y nivel te pedían personal, factura. claro, a nivel personal, que alguien diga, si me pagas efectivo, no te hace factura. Eso es como si va a un negocio y no aceptamos pago con tarjeta. Claro, entonces, pues, es un... Bueno, depende del contexto, ¿eh? Porque es verdad que aquí puede pasar de una manera, tengo en mi entorno y conozco que vamos viendo de un lado para otro, gente que ahora mismo el 50% lo ingresa en efectivo, en algunos sitios rurales, pero luego tiene otra gente que dicen que el 97% de la gente que paga en tarjeta. Sí.
hay gente que a esa gente esto le va a suponer pues, menos cambio, menos impacto, va a ser un poco menos, realmente menos traumático, ¿no? Entre comillas. Yo creo de todas maneras que hay que hacerlo antes. La gente sabe bien entrenar. El problema que creo que es un poco endémico al español en general, que no vamos a hacer al final a la última hora, ¿no? Que lo hacemos siempre, o casi siempre así, ¿no? Entonces, por mucho que queramos y hagamos, después que, por ejemplo, estamos por una charla informativa con gente de Hacienda para el tema del pacto, como todavía no sabemos si va a modificarse la fecha, ¿no? de implantación y seguiremos haciendo este año, ¿no? Alguna otra cosa precisamente para darle, ¿no? Un poco de información a la gente, ¿no? Información a la gente, pero que no tienen tanta demanda como por esta que tendrán. La gente llegará el día 1 de enero, sea el año que viene, y dirá, ¿por qué no me habéis dicho antes? ¿Por qué no habéis hecho antes algo? ¿Por qué no? Somos así. Ahí, lo que yo veo, por ejemplo, es que por un lado hay una falta de conocimiento por parte del público cercano. Es decir, que te pueden venir a exigir, ¿no? Yo quiero no sé qué, o quiero que hagas la factura militar. Yo quiero, claro, esto a futuro no va a poder ser posible, porque esa consulta ya está asociada a un paciente concreto, por lo cual ese paciente concreto va a estar asociada a esta facturación, y no podrá ser posible decir que voy a cambiar los datos de la facturación para que se declare tu hija o cualquier cosa, ¿no? Y además, cuando se implante el euro digital, Pero que no, Ojo, que tarde. ojo que la línea es esa, ¿eh? La línea es que lo que ha salido ahora, Llegará. lo que ha salido ahora viene a ser la ley antifraude, no es la factura digital todavía, la e-factura es lo siguiente que vendrá, ¿vale? Y la e-factura, entre comillas, puede tener cierta ventaja donde tú vas a poder decir, oye, esta factura me la han pagado, esta factura todavía no me la han pagado, que ya esa trazabilidad, ya esa factura, nos beneficiaría a todos que a lo mejor esto ocurriera si Hacienda dice, oye, todas las facturas que tú no tienes pagadas, no tienes por qué soportar esto todavía como beneficio en el cierre del año, lo que sea, pues, ya veremos. Sabemos que eso, Hacienda lo que quiere es recaudar, no pagarte o que no dejes de pagar. Pero el camino es ahora de Verifactu se pasará a e-factura y de factura a euro digital. Y en euro digital ya sí que no hay, ahí en principio empiezan a pasar activos a criptomonedas y la criptomoneda empieza a ser algo más real a nivel de que te pueden pagar una consulta con 0, no sé cuánto Bitcoin. El caso era Bitcoin. Sí, que Aquí tenéis todo muy claro exactamente la diferencia entre verificación, facturación electrónica y no verificación de no verificación, o todavía tenéis, porque es verdad que estáis todo muy confuso, los nombres no son ni siquiera los adecuados, y quizás sería bueno también que destacarais esa altura en este momento. No sé si alguien tiene dudas sobre esto, me gustaría que os explicáramos las diferencias, o al final lo que la gente, no, nosotros por ejemplo en soporte y demás, lo que vemos mucho es que hay mucha confusión sobre cómo se cumple el Verifactu. Al final, el problema de Verifactu es que hay dos formas de cumplir con Verifactu. Una que es la propia Verifactu en sí, y otra que se llama no Verifactu. ¿Qué es lo que pasa? Le han puesto un nombre que la gente se piensa que el no Verifactu no cumple con Verifactu. Si no es así. Vosotros tenéis dos formas de cumplir. No Verifactu y Verifactu. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una se envía automáticamente a Hacienda y la otra no. Pero a nivel de normativa, tú no puedes modificar la factura, esto lleva una trazabilidad de la factura por detrás, lleva un código QR de cada una de ellas. La diferencia entre el QR del modo Verifactu y el modo no Verifactu es que el modo Verifactu, el QR te lo da Hacienda, te lo devuelve Hacienda, y en el modo no Verifactu lo genera el software. Pero eso lleva una trazabilidad. Por eso no se permite modificar una factura, una vez que está pasado en borrador de la factura no se puede modificar. Y si queréis hacer cualquier cambio, pues hacer rectificativa y crear una nueva. Pero hay esas dos formas de cumplir con Verifactu hoy en día. Se trata de que lo han llamado de una forma, claro, Verifactu y no Verifactu. El no Verifactu parece que no cumple. ¿Qué sería no, si quieres todavía duda, el no Verifactu realmente el código entonces ¿para qué?
¿Por qué te aparece un código en el no verificaste si no está lo que estaba haciendo? Porque el código de no verify lo que hace es que lleva una UTM. Una UTM, para que lo entendáis, es una URL que lleva una serie de datos. Entonces, para el total de la factura, el IVA de esa factura, quién es el cliente de esa factura, el NIF de esa factura, etcétera. Y cuando eso se escanea, es cuando hay una comunicación a Hacienda. No tan directa como que se guarda en base de datos de Hacienda, sino le dice, oye, existe esta factura que está generada por este profesional a este cliente. Claro, a futuro veremos a ver, a día de hoy, para que se entienda, Hacienda es capaz de identificarlo, pero yo pienso, y aquí no dice algo que tiene más conocimiento, de que no tienen la capacidad todavía hoy en día de gestionar todo eso, ¿vale? A nivel de comprobar y demás. Lo que pasa es que se ha solicitado ya de cara al futuro y a todo lo que está por venir, que oye, pues se debe de llevar una especie de identificador único para saber que es real esa factura y que no es algo inventado. Básicamente que si quieren hacernos una inspección, digamos que ese código dice cuándo se ha creado la factura para identificarla. Pero mientras que no la haya, no hay problema, ¿no? No nos toca. Mientras que no haya, no hay problema. Al final, cuando te venga una inspección y estés en modo no verificado, ellos comprobarán de que lo que pone en lo que tú tienes con respecto a los metadatos que hay por detrás corresponde uno. Bueno, pues muchas gracias por terminar, ¿no? Quería saber qué consejo le daríais a un físico que tiene enfrentarse a la tecnología, ¿no? O cómo quitarse ese miedo y dar ese paso. Porque no tenga miedo porque está allí. No hay que tener miedo porque algo que se va a integrar, se quiera o no se quiera, y la única manera de hacerlo de la mejor manera y de la manera más eficiente es aceptarlo, estar la prueba del mundo y formarse y adaptarse. Que no queda más opción que no recursos. Totalmente de acuerdo. De hecho, si ya la hemos visto a lo mejor en otros sectores o está conectado a alguna página, ha querido poner una reclamación por algo o información sobre un pedido de algo y ya ha estado hablando con un asistente de inteligencia artificial y ha estado inmersa en ese sistema. Lo que pasa es que ahora toca como profesión y se la mano a la cabeza y dice, lo que hay y hay que verlo como una buena información nos va a ayudar a ser mejores fisioterapeutas y a mejorar la salud de la persona que es lo que queremos, ¿no? Y nuestra propia salud, ¿no? Porque si se implanta en medicina y puede ayudarnos también a nosotros, pues, tenemos que utilizarlo. Es verdad que hay mucha gente que todavía no es capaz de desprenderse de la libreta, ¿no? De la libreta en el sentido que sigue tomando incluso todo a bolígrafo, papel, no quiere salir de ahí, y eso refleja el uso que tiene también con el resto de la pública. Por eso es verdad que estos perfiles que yo creo que sienten aversión al adaptarse, porque le ha funcionado bien los primeros 15 años de su carrera, no es como si hay alguna forma de romper esa barrera de decir, venga, hay que, porque para digitalizarse y todo, ¿no? Y alcanzar esos cambios tan importantes, aunque la vida parezca fácil, pero realmente tienes que saber cómo usarlo en una maquinaria, para qué, ¿no? Concentrarte. Entonces, claro, sí que nosotros desde el sitio como software nos hemos encontrado con gente que tiene pánico a todavía dejarse el papel y su forma más tradicional. Es ahí donde decíamos, que incluso, ¿no? ¿Qué se les puede dar a la gente para que realmente rompan ese miedo y se enfrenten? A nivel cultural, en cuanto a generaciones más mayores, es más difícil. Y realmente la gente joven que ahora mismo está en la universidad y lo tiene ya inmerso en su cerebro, es que lo sabe, lo ha vivido, lo utiliza. Yo creo que es más fácil que se adapte. Si hablamos de personas que tienen 50 años, pues claro, es como si le dice a tu abuela que poco móvil y manda un WhatsApp, ¿no? A nivel cultural, no, va a costar más caro. Si se unen o se van a pegar. Porque para él ya muchos años de carrera y al final también estamos viviendo todo poco a poco. El problema es dejarlo para todas las cosas para el último momento cuando de repente te queden falta. Bueno, pues no sé si alguno quiere aportar alguna cosa más. Sí que es verdad que por nuestra parte nos gustaría conocernos si hay algún problema que gustaría que la tecnología resolviera hoy mismo o algo que hayáis estado en falta
que me hayan comentado que quizás os pueda pensar. Gracias. No, dentro de las cosas. No, te he visto por ahí, perdona. Muchas gracias a todos por el diario. Yo tengo una duda, sobre todo en la parte asistencial de cara a la valoración y al tratamiento clínico con los pacientes, porque sí creo que estamos llenos de sesgos, como tú has dicho antes, que cada uno es muy distinto y que eso tiene una parte muy buena, pero también una mala a la hora de que, según cómo hacemos el proceso con el paciente, pues esos sesgos pueden empeorar las decisiones que tomamos. Pero yo sí creo que a lo mejor la inteligencia artificial puede ser mejor a la hora de tomar decisiones objetivas y proponer opciones de tratamiento. Yo sí creo eso. Pero no sé cómo, o sea, a la hora, por ejemplo, de entrenar a un agente o una inteligencia para que haga esa tarea por mí, no sé cómo se haría sin que al entrenarlo esté transmitiendo esos mismos sesgos que yo tengo a la hora de tratar con los pacientes. Y luego, por ejemplo, a nivel legal, no sé cómo está ahora mismo la situación para que yo datos sensibles, datos de salud del paciente, los pueda meter en una IA para que esa IA razone esos datos y me genere una hipótesis de diagnóstico sobre el tratamiento. Esas dos dudas a la hora de implementar eso en la parte de ¿Cuánto tiempo tenemos, no? Ha abierto un melón bastante bueno. Sí te diría que, por ejemplo, a nivel legal tienes que tener cuidado, porque la IA que normalmente estamos a lo mejor me voy a nombrar un 30% de ChatGPT, aunque sea la versión de pago de 23 euros. Todo el dato que tú le des ahí, se lo come la IA y alimenta la IA genérica, ¿vale? Es decir, que pierde su privacidad. En esos casos hay varias formas de trabajar. Tú puedes contratar una IA, lo que pasa es que hace un científico pago al mes, donde ya es más privada, o puedes instalarla en tu propio equipo, ¿vale? Ya te digo, el problema que nos encontramos con esto, con muchas veces decir, oye, desarrollamos herramientas que ayuden a esto, es que claro, estamos en esta tesitura. Uno, la IA no avanza mucho, los costes, tú a lo mejor estás pagando ahora 23 euros ChatGPT, pero ChatGPT está financiando a lo mejor un 80% del coste real de esa IA. Entonces, si lo embebemos en nuestro ADN, cuando mañana diga ChatGPT, eso que antes valía 23, son científicos, ostras, ¿cómo lo llevamos a vuestro lado, ¿no? Sobre lo de los sesgos, el problema que tenemos también con la IA hoy en día es que al final la IA lo que quiere es complacer, eso quiere darse algo, porque son IAs generativas, ¿vale? Además, ahora ya no tanto, pero en un principio tú le decías a ChatGPT, oye, no, la capital de España no es Madrid, es en Barcelona. Y te decía, uy, sí, es verdad, porque en el tratado de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y tú dices, ahora con tal de complacerme a mí realmente, ¿no? Porque son lenguajes que son generativos. Ahí lo que hay que tener cuidado con los prompts que tú le des, y realmente a día de hoy ya puedes hacer como una base de definición donde tú le digas, mira, el objetivo, de ser real, de compartir la información, evitar cualquier sesgo que yo te pueda ocasionar y demás. Claro, el problema que nos encontramos luego es que a lo mejor la respuesta que te da no es la respuesta que tú quieres escuchar. Entonces, yo te digo, es un buen melón. También puede darte alucinaciones, depende de cómo tomas los datos. Sí, no, de lo que te he dicho, que mira que hay datos de que Madrid es la capital de España, pero a lo mejor si tú le dices no sé qué, y ella entiende que lo que tú quieres es que te dé la razón, pues te la da. Y luego las alucinaciones se dan mucho, sobre todo con las guías generativas a nivel de imagen, de vídeo, etcétera, ¿no? Es donde más se están dando. Y en lo que es el lenguaje que responde, lo que ocurre es que muchas veces lo que quiere, ya te digo, es darte la razón, ¿vale? Complacerte. Bueno, estamos fuerísima de tiempo. Bueno, quería dar muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta mesa con vosotros y bueno, esperemos que os haya gustado también a vosotros y que ahora os queréis para invitaros a un pequeño desayuno. Así que, por mi parte, yo creo que se han ganado un aplauso, ¿eh?
Que muchísimas gracias, que sé además que tiene muchísima prisa y de verdad que me da pena que no te puedas quedar. De otra la digamos para que Por aquí otra vez. de verdad, si no te puedes tomar un cafelillo, llévate No, un no, masajito no. para el camino. Aquí no te La persona de que hacemos para la próxima queremos que cogemos hacemos que nos para que se lo vamos a tratar. Sí, Muy buena. Ya podéis poner muy bien para. sí, mira. Para que se vea ahí en medio. Muy bien. Pues nada, familia, encantadísimo, ¿eh? Gracias.